Shalom, shalom. En esta semana estamos estudiando la parashá número 49, que se titula Ki Tetzeh, y que traduce cuando salgas. Y encontramos el comienzo de la parashá en Devarim, Deuteronomio 21:10 en adelante. Dice así la bendita palabra del Eterno. Ki tetzeh, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregue en tu mano. Devarim Hashem. Hoy vamos a tocar un tema que de verdad es una guerra en muchas comunidades judías mesiánicas. Se trata de el divorcio y el recasamiento. El matrimonio desde hace mucho rato dejó de ser lo serio que era en la época de nuestros abuelos. Desde hace mucho rato la gente se casa y ante el primer inconveniente se separan, se divorcian y cada uno se vuelve a casar sin problema alguno. Vamos a lo que la Torá dice al respecto de este tema. Vamos a la parashá de la semana, Devarim, Deuteronomio 24:1. Dice así la bendita palabra del Eterno. Supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Devarim Hashem. Ahí está claro en la Torá. Y de acuerdo a la Torá, todos tendríamos razones para divorciarnos y volvernos a casar. Pero miremos qué nos dice nuestro Mesías Yahshua al respecto. Para entrar en contexto, miremos primero lo que dice Matityahu, Mateo 5:17. Un pasuk que cada rato nos toca leerlo acá en estos videos. No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Y cuando hablamos de completar, ¿cómo así? ¿Es que la Torá estaba incompleta? No, la Torá no estaba incompleta, pero él vino a darle la real interpretación a cada misvá, a cada mandamiento, a darle la real interpretación. No es que el Mesías vaya en contra de la Torá, ¿no? Él nos hace entender la Torá y le da la real interpretación. Entonces, ahora sí, vamos a Matityahu 19, Mateo 19. Miremos lo que dice la Sagrada Escritura. 19:3. Algunos perushim, algunos fariseos, vinieron y trataron de tenderle una trampa. ¿A quién? A Yahshua, preguntando, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y hay que entender, esto de cualquier motivo es que en muchos sectores del judaísmo se tomaba como que, oiga, esposa mía, tráeme un tinto. Y se lo trajo muy frío. Un café. Tráeme un café y se lo trajo muy frío, ¿sabe qué? Me separo.
me divorcio. ¿Cómo me va a traer un café frío en vez de traérmelo bien caliente? Entonces, la pregunta que le hicieron al Mesías: ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió Yeshua: ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que Él dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino solo uno. De modo que nadie debe separar lo que Yahweh ha unido. Ellos le dijeron: ¿y por qué Moshe dio la orden que un hombre podía dar un sefer keritut, o sea, una carta de divorcio a su mujer y divorciarse de ella? Que fue lo que leímos en el pasaje de Devarim 24 al comienzo. Y Yeshua, él le respondió: Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones. Pero al principio no fue de esta manera. Como quien dice, si eso no hubiera sido así, si el Eterno no hubiera permitido en su momento el divorcio y que las personas se pudieran casar con cuantas veces quisieran, ¿no? Con todas esas culturas que practicaban la poligamia en aquella época, donde en el monte Sinaí se hubiera dictado un mandamiento como ese, ¿no? Que no se podían divorciar. Les aseguro que nadie hubiera quedado al pie del monte Sinaí. Todos esas 3 millones de personas hubieran dicho: ¿sabe qué? ¿Cómo así? ¿Una sola mujer y para toda la vida y no me puedo divorciar? Entonces, ¿sabe qué? Hasta luego. Conmigo no cuenten. Pero el Eterno, conociendo con qué pueblo estaba tratando, dijo: hombre, vamos a permitirles que se divorcien. Pero, como dice aquí el Mesías, a continuación, o sea, vamos a permitirles que se divorcien mientras las cosas se van arreglando en el camino. Y mientras el Ruach HaKodesh llega allá donde ustedes, para que puedan entender estas cosas. Porque al que más se le da, y nos iban a dar el Ruach, pues más se le demanda. Más se le demanda. Y dice entonces Yeshua en el Pasuk 9: ahora lo que yo les digo a ustedes, como quien dice, eso del divorcio era antes. Ahora lo que yo les digo a ustedes: cualquiera que se divorcie de su mujer, excepto por razones de inmoralidad sexual, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Como quien dice, el Mesías apretó ese mandamiento, como muchas cosas. Él apretó muchos mandamientos, los apretó, ¿no? Y aquí habla de que el que se divorcia de su mujer, excepto por razones de inmoralidad sexual, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Y aquí viene la pregunta: ¿qué es inmoralidad sexual? Ahí lo que tradujeron como inmoralidad sexual es el griego porneia, que traduce fornicación. ¿Y qué es fornicación? Hablando en la cultura hebrea y en muchas otras culturas.
Fornicación es el pecado sexual antes del matrimonio. Antes del matrimonio. ¿Cómo así que pecado sexual antes del matrimonio? Sí, cuando el pretendiente quiere casarse con la dama y le pregunta a ella acerca de su pasado sexual. Y le dice, oye, ¿tú eres virgen? Porque yo me quiero casar con una mujer virgen. Y la mujer le dice, sí, soy virgen. Pero resulta que en la noche de bodas, el hombre descubre que ella no era virgen. Entonces él puede devolver la dama a su casa y ese matrimonio que se llevó a cabo queda anulado. Y eso es lo que se llama la palabra divorcio. Divorcio. ¿Ves? Ahora, cuando aquí dice inmoralidad sexual, cuando no colocan la palabra fornicación y no la explican, pues oiga, ¿quién de nosotros no ha cometido una inmoralidad sexual? Cuando el Mesías, por ejemplo, dice que si uno mira a una mujer, si alguien mira a una mujer que no sea su esposa y la desea sexualmente, ya pecó, ya adulteró. Entonces, si esto fuera así, una simple inmoralidad sexual como motivo para divorcio y poder casarme, todos pudiéramos hacerlo. Todos pudiéramos hacerlo. Pero cuando hablamos de la fornicación, que es el pecado sexual antes del matrimonio, entendemos muchas costumbres judías al respecto. Y que en algunas partes la siguen practicando, ¿no? Y es la prueba de la virginidad de la dama en su noche de bodas. Como ahí en pleno lugar donde se está llevando a cabo la boda, ¿no? Los novios pasan a un palio nupcial, a una alcoba. ¿Para qué? Para que consuman el matrimonio. Y todos los invitados ahí afuera, esperando la noticia. Si ella era virgen o no era virgen, ¿no? Cuando ellos allá adentro hacen una señal, entonces la matrona, una persona encargada del asunto, entra a la alcoba y sale con la sábana en la cual estuvieron acostados. Y la matrona en un momento extiende la sábana. Y si la sábana estaba manchada de sangre, entonces todo el mundo, ¡bravo! ¿Y por qué era virgen? Si era virgen, como había dicho, y nunca el esposo más adelante podrá decir, me divorcio porque ella no era virgen. ¿Por qué? Porque ahí estuvo la prueba. Y ahora viene la otra pregunta. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? El pecado sexual dentro del matrimonio. Después del matrimonio. Y ese pecado sexual después del matrimonio puede ser causal de separación, pero no es causal de divorcio. Y si la persona se separa por cualquier motivo, por lo que sea, ¿no? Ya sabe que no puede casarse otra vez, a no ser que haya sido por causa de fornicación. Y ¿cómo sabemos que eso queda claro? Seguimos el versículo 10. Los talmidim, los discípulos,
le dijeron, si es así como son las cosas entre esposo y mujer, mejor sería no casarse. Ellos lo entendieron perfectamente, lo grave del asunto, ¿no? ¿Ves? De que sí, qué pena, escogiste mal a la que fue tu esposa, ¿no? Y te diste cuenta después de que las cosas no funcionaban, etcétera, etcétera. Mira, revisa bien antes de escoger. Pregúntale al Eterno cuál es la tuya y que te la presente, ¿no? Para que sea un matrimonio duradero. Pero los talmidín le dijeron, si es así como son las cosas entre esposo y mujer, mejor sería no casarse. Como quien dice, si me tengo que quedar con la primera con la que me case, me tengo que quedar hasta que alguno de los dos muera. No, es mejor no casarse. Fue lo que dijeron los talmidín. Y Yahshua les dijo, el 11, no todos pueden comprender esta enseñanza de Torah. Él no está aboliendo un mandamiento, no, lo está apretando. Y dice, él les dijo, no todos pueden comprender esta enseñanza de Torah, solo aquellos a quienes les es dado. Pues hay diferentes razones por las cuales los hombres no se casan. Algunos porque nacieron sin el deseo sexual. Algunos porque han sido castrados, o sea, los que se hicieron eunucos o los hicieron eunucos. Otros porque han renunciado al matrimonio por causa del reino de Yahweh. Y aquí vemos una de las razones de ser y de los versículos que toma el catolicismo para que los sacerdotes católicos no se casen. Es este. Han renunciado al matrimonio por causa del reino de Yahweh. Por eso los curas no se casan. Y continúa el Mesías, el que pueda comprender esto, que lo comprenda. Antes de que lleguen las objeciones, me les adelanto. Alguien puede decir, cuando me casé la primera vez, me casé por un rito pagano. Ese matrimonio no es válido. Me separé, me fue mal. Y ahora me puedo casar siendo judío debajo de la jupá, que es el matrimonio que vale. Hay que entender una cosa. Ninguna confesión religiosa casa jurídicamente hablando. Solo casan religiosamente hablando. Lo bonito, una ceremonia para demostrar que tenemos al Eterno en cuenta en nuestra vida matrimonial que comienza, etcétera, etcétera. Ningún rabino, ningún pastor, sacerdote católico, imán de los musulmanes puede casar religiosamente a una pareja si antes no se casaron por lo civil. El matrimonio civil es el único que te da un documento legal para poder demandar a tu pareja en caso de algún problema o litigio. En Israel, la ketubá, el contrato matrimonial, tiene carácter civil. En Colombia, no. O sea que es el gobierno de cada país el que casa. Y en nuestro caso, el gobierno colombiano le da autoridad a los jueces y notarios para casar. Es pagano, pero es lo legal. Si tu pastor te casa a escondidas, sin haberte casado civilmente, delante del Eterno no estás casado. Hay comunidades que enseñan que el único matrimonio que vale es debajo de la jupá.
y motivan a las parejas ya casadas por lo civil, o por lo católico, o por lo cristiano evangélico, a que se casen nuevamente debajo de la jupá. En nuestra comunidad tuvimos esa discusión porque varias parejas ya casadas querían casarse nuevamente debajo de la jupá, porque no se sentían realmente casadas si no lo hacían debajo de la jupá. Después de muchos estudios al respecto, decidimos no recasar debajo de la jupá a nadie. Porque si lo hacemos, entonces estamos diciendo que las ceremonias anteriores no tienen validez. Y si eso es así, entonces todas las parejas de la comunidad estarían fornicando. ¿Por qué? Porque están teniendo relaciones sexuales sin haberse casado realmente. Tremendo problema. Tocaría que todos pasaran debajo de la jupá para dejar de ser fornicarios. Pero, ¿qué haríamos con doña Teresa, que su marido no asiste a la comunidad? Porque no es converso. No los podemos casar. Sería yugo desigual. ¿Y qué hacemos con don Juan? Que su esposa no asiste a la comunidad. Es inconversa. No los podemos casar. Sería yugo desigual. Entonces, don Juan y doña Teresa se tienen que separar de sus parejas, porque entonces quedarían como unos fornicarios ante la comunidad. Otros adornan esas doctrinas diciendo que casarse nuevamente debajo de la jupá es simplemente la renovación de los votos matrimoniales. Y yo me pregunto, ¿a dónde dice en la Torá que el matrimonio tiene vencimiento? ¿Que hay que renovar los votos? ¿No se supone que es hasta que la muerte nos separe? ¿De dónde salen todas esas doctrinas? De la religión con más adeptos en el mundo. El humanismo. El ser humano, primero, antes que todo. Que seamos felices es lo que importa. Y cada persona tiene derecho a rehacer su vida. ¿No le funcionó el primer matrimonio? Sepárese, divórciese y vuélvase a casar. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pensemos. Shalom, shalom. Un abrazo.